en la primera parte, o como le dan mucha entidad a todo lo que está sucediendo, cómo avanza la justicia, la declaración de Fabiola Yáñez, o sea, más que nada centralizándonos en esto de que continuamos y que hablamos siempre, que tiene que ver con la erradicación de la violencia de género, ¿no? Datos de lo que está surgiendo de la causa, no sé si vos viste, escuchaste, porque sabíamos que hoy a las 10 de la mañana la ex primera dama Iba a declarar. iba a declarar de manera formal ante la justicia con el fiscal y acompañada obviamente con su abogada. Un tema, que está en todos los medios, no sé, ya no sé si tanto como las 24 horas, pero sí Pero sigue casi. teniendo. Vos sabés que yo no noté tanta difusión, sí, de que obviamente todos los días tratan, porque cada hora, no sé, a la mañana, a la tarde, hay por ahí novedades de cómo avanza. No deja de ser algo importante, porque ya está en la opinión pública, las declaraciones tanto de la ex primera dama como la del ex presidente de la nación, que finalmente el diario País publicó la nota. La mayoría no pudo leer la nota en el País porque tenían que suscribirte sí o sí. Hubo un colega que fue ¿cómo es? Astuto. Solidario, Se solidario, suscribió y compartió. compartió la entrevista, donde uno puede leer todos los dichos, obviamente que no tienen mucho valor, digamos, porque obviamente la opinión pública y este tema de la condena social, que no es buena, pero que ante los hechos, la fotografía y todo eso, obviamente se toma partida y todo el mundo se pone del lado de la víctima, ¿no? Pero viste cómo es, ¿no? La agenda de los medios hegemónicos, sobre todo, que son los que imponen los temas del día para no hablar de otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, de Loan, ¿qué se sabe? Tanto que nos tenían también con una Todo el cobertura día. 24/7 y de Sí, repente viene otro tema que por ahí puede tener alguna, no estamos hablando de un específicamente de lo que significa y lo aberrante que es la violencia de género, pero que tiene también un uso político como es el que está sí, teniendo sí, en este sí, sí. momento, ¿no? Y obvio, sí, pero lo cierto con ese tema también, que el chico, la nene no lo encuentra, el Estado Nacional, ni provincial, ni la justicia, ni la policía, no lo encuentra. No, Hace hoy justamente 2 meses, 2 meses justamente, fue el 13 de junio, de que que desapareció. desapareció, o lo secuestraron, no sabemos qué pasó con esta criatura de 5 años, que puede ser tu hijo, tu vecinito, lo que sea. Realmente es un caso de que sigue estando en la agenda pública y de los medios de comunicación, ¿eh? Pero todo lo que tenga que ver con el proceso judicial, ¿viste? Te siguen informando varios medios, y sobre todo contando esto, de que buscan, cambian ¿cómo es? De hipótesis constantemente, pero lo cierto es que el nanito no lo encuentra. Esa es la única verdad. Ojalá lo encuentren o sepamos qué pasó, porque si no va a estar en la lista como la nenita Guadalupe de hace unos años, el caso de Sofía Herrera, y así una cantidad de niños y niñas que están desaparecidos en todo en el país, como también en Misiones hay 3. Hace poco circuló también un chiquito de Córdoba, en Buenos Aires, o sea, esta trama de que desaparecen o son secuestrados niños, niñas y adolescentes es una realidad también y un flagelo que atraviesa a todos. Por lo cierto, con el caso de Loan, Danilo Peña de Corrientes, que todavía no lo encontraron, y los medios, algunos siguen la investigación con esto el resultado, ¿no? De que no Sí. sabemos qué pasó con el nene. Pero Por bueno, otro lado, con este tipo de noticias, ¿no? Que forman parte del día a día, también se ponen de manifiesto la cantidad de políticas públicas que el Estado ha dejado, en las que el Estado ha dejado de invertir, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con trata de personas, con violencia de género, justamente o sea, áreas es muy una, sí, sensibles que sí, sí, vulneran los sí, sí, derechos sí, sí. humanos y que forma parte del plan de gobierno desmantelar áreas que justamente se ocupan de estas Así cuestiones, es, ¿no? coincido totalmente.
Pero de todos modos hay otra realidad muy triste que está sucediendo también en el país, donde nadie es ajeno. Acá siempre contamos datos de la realidad y ahora UNICEF, que es lo que quería compartir, este es un tema muy sensible, muy grave y muy triste. La pobreza en Argentina, dice que UNICEF alertó que 1,5 millones de chicos se saltea una comida por día. En muchos casos se van a dormir sin un bocado. ¿Por qué? Porque no tienen para comer. Esto no publica el kirchnerismo. Como viste, cualquier cosa ellos quieren defenestrarlo o decir que el partido opositor es el que alimenta esto. Es una realidad. Viene un informe donde habla sobre la emergencia alimentaria. Según los datos revelados por UNICEF, 1,5 millones de chicos se saltea una comida por día al menos, 1 millón de ellos se va a dormir sin cenar. Además, asegura que 4,5 millones de adultos no completa las comidas de los días por falta de ingresos y explica que priorizan que sus hijos puedan alimentarse. El famoso yo tomo un mate, que vimos en muchas oportunidades en épocas brutales de crisis, las madres toman mate, 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 con tal de que su hijo por lo menos pueda tomar un mate cocido con un pan. Es lamentable, es una realidad. Y acá hay que contar y hay que decir que es cierto que en diciembre del 2023 habían datos de que la pobreza estaba trepando casi el 35%. Hoy estamos en el 55, casi 56% de pobres. 5,5 millones de pobres ha creado este gobierno en estos últimos meses. Es el gobierno de Milei el responsable de que se incrementó la cantidad de pobreza en todo el país. No es casual y que seguramente todos vemos que acá en Posadas, en el centro, en la costanera, donde sea, mucha gente buscando cosas en los contenedores que tiene la municipalidad. Es alarmante y se ve. Hay un estado presente, hay que decirlo también, desarrollo social, la municipalidad de Posadas, que trata de contener para las personas que están en situación de calle. Pero muchas veces esas personas no están en situaciones de calle, viven en algún barrio popular y viene al centro en busca de esas cosas, o para reciclar, o incluso buscando comida. No es algo que pasa en Buenos Aires o nosotros estamos ajenos. Recorres el interior, te vas a los pueblos. Todas las tardes volvieron los chicos a golpear la mano para ver si tiene algo para compartir. Y no te piden ropa, te piden comida. Cuando surgió este dato de UNICEF, que es un dato muy alarmante, porque no son números fríos, te hablan de niños, de adultos, adultos que cobran por ahí una jubilación mínima y que no saben qué hacer cuando viene la tarifa de luz, de gas, comprar una garrafa, o sea, está así. Todo lo otro que está como centralidad, o ahora ya no tanto, pero sigue siendo obviamente un foco porque le da un alivio, un respiro al gobierno de Milei de que nos entretengan con este caso que obviamente es muy grave, pero con eso no va a alcanzar para tapar esta realidad. No va a alcanzar, ¿eh? Imagínense el mes de septiembre, de octubre, cuando nos dicen incluso que este ajuste va a ser peor, que se va a ajustar porque el Estado se está desligando de todo. Lo de la luz, por ejemplo, como decimos acá. Mucha gente va a recurrir al corte de luz y se va a volver a usar velas, no sé. En el año No, 2024 nos quieren llevar a eso. como decía ayer, comentaba Laura, que las conexiones ilegales. También peligrosas. Que siempre cuando hay esas conexiones ilegales, generalmente Hay accidentes. accidentes, incendios, ¿no? Y la gente va a buscar y tratar de rebuscarse como sea. Pero volviendo a este dato, Mariana, ¿qué te pasa cuando vos lees esta noticia? Los Realmente niños de hoy son los adultos de mañana y los niños están en etapa de desarrollo. Si no reciben una buena alimentación, pueden sufrir problemas de salud irreversibles. La desnutrición, la malnutrición afecta el sistema cognitivo, intelectual. ¿Qué se puede esperar de esos adultos de mañana si no se les brinda una alimentación adecuada al día de hoy? Es tener
No se trata únicamente de previsibilidad, sino también de derechos humanos, de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Hay más de 8 millones de niños en situación de pobreza en el país. Ese es un número Eso es también. De un número, 47 sí, millones de sí, habitantes, sí, sí, 8 sí. millones son niños 8 menores millones, de edad. así es, menores de edad, y que se une a esto que UNICEF justamente, como era, publica como un dato alarmante y también como llamando la atención al gobierno, ¿no? Al Estado. Ahí te das Predispone, cuenta claro, de que si no hay predispone. presencia del Estado, incrementa obviamente la pobreza, porque los privados no se hacen cargo de eso, al contrario. ¿Viste que No, pero por supuesto, o sea, como decimos, una mala nutrición, una desnutrición predispone a un montón de problemas a mediano y largo plazo que son irreversibles. ¿Cómo te imaginas una persona que no recibió la comida adecuada en su primera niñez, en su primera infancia, en la etapa de desarrollo? sí, no va a poder tener un desarrollo Intelectual, no va a intelectual, poder tener un claro. desarrollo Claro, porque está eh, pensando, no, físico, claro, va a tener posibilidades limitadas como ser humano, como persona, de desarrollo como persona. sí, O tremendo. sea, Bueno, mientras tanto, es una condena. es una condena que vos sabés cuando nosotros vemos que UNICEF publica estos datos, la verdad que muy alarmante en un país donde producimos alimentos, donde tenemos todos los recursos naturales, o sea, siempre lo mismo. Cuando hay una crisis, los más afectados son los que están más abajo y en este caso también ya le toca a la clase media con este gobierno nacional, que también se está haciendo cargo de este ajuste que nos quieren llevar, donde no, para qué no sé. O sea, ellos arreglan las cuentas como si fuera que todos somos números. ¿Viste? Lo ven así. Y por eso, hoy, miren, no es casual que cuando la UNICEF muestra estos datos, el Ministerio de Capital Humano, en la justicia, pedidos para que repartan los alimentos que estaban en los galpones, que se había comprado en la gestión anterior, pedidos y donde apelaron, creo que en varias oportunidades, 8 jueces pidieron que repartan los alimentos para los sectores más vulnerables, justamente para por lo menos contener ante el ajuste brutal que estaban haciendo. Hoy publica esto el Ministerio de Capital Humano, informa logros en materia de políticas alimentarias alcanzados durante los primeros meses de gestión, dice. Estos primeros meses de gestión te cuentan, sigue mintiendo, se logró que las familias vulnerables aumente su poder de compras. ¿Dónde pasa eso? Sandra Petovelo dice que se logró que las familias vulnerables aumenten el poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y que el dinero vaya al bolsillo de los argentinos. Cuando ellos remarcan esto, quieren decir que anteriormente supuesta se le daba el programa o la asistencia a través de los famosos movimientos sociales, ¿no? Que vos tenías un referente que te entregaba de acuerdo a tu cara. Y eso es mentira. Hace años y con la asignación universal por hijo y después la tarjeta alimentar que creó el gobierno anterior, siempre fue directo la relación entre Estado Nacional y el beneficiario. Ninguno que cobra programas sociales pasa por otra persona para que puedan pagarle. Va directamente a su caja de ahorro, a su cuenta, porque ellos instalaron como que todos los movimientos sociales o todos los referentes sociales o asociaciones civiles, lo que sea, se quedaban con la plata de la gente que tenía los beneficios. Eso fue mentira. Lo que muchas veces hacen movimientos sociales o asociaciones civiles sin fines de lucro, cooperativas, lo que sea, es reunir y organizar para que un grupo de gente pueda recibir. Porque muchas veces la gente ni siquiera conoce las herramientas que tiene como para poder tener cierto beneficio. Pero el Estado siempre tuvo una asistencia directa. Nadie va a cobrar con la tarjeta de uno y le da la plata si quiere o no sé qué o no quiere. Eso fue siempre mentira, algo que quedaron y que instalaron en la opinión pública, como que todos los referentes de movimientos sociales se quedaban con la plata de los pobres. Los gerentes de la pobreza encima le decían.
¿Quién quiere? Solamente las personas solidarias se dedican a organizar y tratar de dar una mano, tender una mano al que más necesita, que justamente rompe con la ideología individualista que quieren llevar siempre los de la derecha, el famoso sálvese quien pueda, ¿no? Que si vos tenés algo que sea solamente para vos y que no te importa cómo está el que está al lado. Pero bueno, siguiendo con el informe de Capital Humano, ella cuenta, la ministra, de que la asignación universal por hijo, cosa que siempre defenestraron, reforzó, dice, un 137.5% de diciembre del 2023 a junio con la tarjeta alimentar, una herramienta, un beneficio que creó el gobierno anterior, que es un complemento a la asignación universal por hijo, herramienta que permite acreditar mes a mes una suma de dinero para la compra de alimentos. En diciembre el monto era, dice, 22.000 pesos era en diciembre y actualmente es de 52.259. Así Dice es. que con esto se alcanza de manera directa a 4.017.814 niños de 0 a 17 años. Escúchame, ellos cuentan y te dicen que el sector más vulnerable que recibe asignación universal por hijo o tarjeta alimentar tienen mejor poder de compra. ¿Por qué? Porque en diciembre cobraban 22.000 la tarjeta alimentar y que ahora cobran 52. Ahora, la inflación de diciembre que impuso este gobierno con la devaluación fue del 25%. Y después todo el alejamiento que tuvo el Estado con las tarifas, con el transporte, con las tarifas de luz, por ejemplo. O sea, ¿qué poder de compra vos tenés con 52.000 pesos? Y es una asistencia que alcanza a 4.017.814 niños de 0 a 17 años. Esto es una respuesta justamente al dato alarmante que presentó UNICEF hoy. Nunca hicieron un informe. Después de que esto haya sido conocido por UNICEF y estos datos alarmantes, dicen, nosotros le ayudamos a todo el sector universal, al sector de las tarjetas alimentar, que cobraban 22 y que ahora cobran 52 en el mes de agosto, de junio, dice, no, agosto, estamos en agosto. En 22.000 valía otra cosa en diciembre. Con 52.000 pesos, ahora vos qué haces? Ni siquiera una compra en el supermercado muchas veces, ¿no? Con 52.000 pesos. Nada. Y ellos dicen que ha mejorado el sector vulnerable con estos ingresos. Aparte eso es por mes. Claro, por mes. ¿Y cuánto necesita una familia para no ser pobre? Más de 800.000 pesos. Así es. Bueno, sigue con todo el informe como que tratar de contrarrestar justamente estos datos que decíamos al principio. Y dice que, otra parte, que en cuanto a la distribución de alimentos, el ministerio decidió distribuirlo con un criterio federal, como si fuera que antes no lo era federal, antes era más federal, incluso que ahora. A escuelas vulnerables como stock, como stock para que las provincias tengan ante la emergencia alimentaria. O sea, escuelas vulnerables. En Misiones, repasamos hace poco, hace poco se dignaron en mandar desde Buenos Aires, recibió Después de desarrollo. ¿cuántos meses de reclamo? De 7 meses. Se logró entregar, creo que a las escuelas EFA. A las EFA, exactamente. Pero ¿qué pasa con los otros comedores que tenían y que evidentemente no recibieron la asistencia? Porque se hizo una administración diferente a lo que venía haciendo en diciembre. De esta forma, dice, se están repartiendo 2.583.221 kilos de alimentos a escuelas vulnerables a través de jurisdicciones, o sea, a través de las provincias. Además, en septiembre se iniciará la distribución de más de 2 millones de kilos de alimento para emergencia alimentaria a las provincias según el índice de carencias múltiples. O sea, tienen que esperar que nadie tenga para comer. Hay gente, podrían por lo menos asistir hasta 1 millón de personas, de niños y adolescentes que no come para ir a dormir o que se saltea una comida. Pero dicen en septiembre.
En noviembre del 2023, con una inflación que alcanzaba el 15%, dice la suma de asignación universal por hijo, y la tarjeta alimentar cubría un 64% de la canasta básica. Hoy, con una inflación de 4.6, ambas prestaciones cubren el 86% de la canasta según el INDEC. Estos números, fíjense, fue la respuesta. Estos números desmienten las acusaciones que indican que se desatendió la seguridad alimentaria. Por lo contrario, las acciones llevadas adelante por este gobierno condujeron a una mejora capacidad en la compra que puede medirse cuantitativamente. Una vez más, hablando en términos No sé en qué económicos, país viven ¿viste? En lugar de hablar de la desnutrición, de etcétera, hablan de capacidad de compra, ¿viste? O sea, ¿qué vas a comprar con 52.000 pesos? Sí. De humano no tiene nada este ministerio, realmente, pero es justamente, armaron cuando publica cualquier diario o los medios dicen algo, ellos nunca salen a contestar, pero como publicó UNICEF, que no tiene nada que ver con ningún signo político del país, dijeron, ojo, acá vamos a responder, porque ¿qué va a decir el mundo? Que nosotros estamos dejando pasar a la gente hambre, a los niños, y es una realidad. No están inventados esos datos. Y como decimos nosotros, lo podemos corroborar tanto acá en Posadas como cuando recorres cualquier parte del interior. Hay gente que no tiene para comer. Niños que venden limoncito, que te ofrecen cualquier cosa a cualquier hora del día para ayudar a sus padres. Te venden choclo, te venden... Yo lo veo en el interior. Y acá también, personas adultas que te van y te golpean la casa un sábado o un domingo pidiéndote una mano solidaria. Eso está pasando. No es un invento. Pero bueno, ese es el dato y creo que es lo que vamos a atender, porque las políticas económicas que lleva adelante este gobierno nacional, lo decimos siempre, está afectando no solamente a los gobiernos provinciales que están buscando la manera, como les dijo la renovación, de más o menos hacerle frente a esta recesión económica, pero el gobierno nacional evidentemente tiene un objetivo que no sabemos qué. No sé si ellos quieren gobernar para 15 millones de argentinos cuando somos 47 y que el resto sobreviva. O sea, ellos si pueden, mirá, el objetivo es volver a la época donde los trabajadores no tenían nada de derechos y si sos esclavo, mejor. Es una realidad de ese proyecto que tiene Milei con su economía. De todo ese poder. Ellos lo quieren esclavo. Igual que vos, viste, por lo menos le diga, por favor, reclamar. Ahora, diputados, están en comisiones de legislación del trabajo. ¿Ustedes piensan que para ampliar derechos, para que el trabajador tenga más derechos? No. Es para llevar adelante las prácticas que ya impuso la ley base. Que encima, si querés reclamar después al Ministerio de Trabajo, y no, las provincias se adhieran y que Poncio Pilato, nadie se hace cargo. Cuando te dan un contexto económico que nosotros podemos, donde se pueda justamente pelear por más derechos, que más gente tenga la posibilidad de tener un trabajo registrado, que fue y que es el sueño de todo el mundo. Tener un trabajo registrado, por lo menos un sueldo digno, cobertura de obra social, que eso te permita algún día inscribirte al IPRODA para tener tu primera casa. No, todo eso está trunco y está todo en revisión. ¿Con quién hablábamos ayer? Que decía, por ejemplo, Gortari. Javier Gortari. Antes, o sea, en todos esos procesos después de los 90 y del estallido del 2001, había cosas que se fueron conquistando en la sociedad con una decisión política nacional de ampliación de derechos, donde todos, los hijos de los 90, dijimos, fuimos conquistando derechos, porque había un gobierno nacional que permitía que las provincias también crezcan. Misiones no era esta en el 2000, en los 90. Nunca me olvido, porque nosotros vivimos acá, de lo que eran los pueblos, los parajes, cosas abandonadas. Se inundaba todo lo que era esto, no existía Yacyretá, no existían la costanera. Por ahí porque muchas piensan que eso fueron cosas por arte de magia. No, fueron decisiones políticas de inversión, de creación de fuente de empleo. Veníamos de lo peor de la historia
Y ahora otra vez lo mismo, ¿no? Se frenan obra pública, no mandan medicamentos oncológicos. PAMI un desastre. Hay familiares oncológicos que hasta ahora no recibieron su medicación para hacerse quimioterapia. Y encima después te dicen, nosotros estamos llevando un adelante, ordenando la economía. Claro, ellos ordenan la economía con la gente afuera, ¿viste? Entre dos, tres paredes y quedan con sus negocios y la gente que se arregle. ¿Qué buscan con todo eso? Quitar los derechos, como decíamos, un Estado ausente. Lo publicó Milei. No sé si vieron en las redes sociales. Como que el argentino no quiere trabajar o que quiere, mejor dicho, vivir de arriba, que quiere que la educación sea gratis, que la salud sea gratis, como que con eso no vamos a progresar. Ya nos están imponiendo eso, ¿eh? De que está en contra de la salud pública, la educación pública, y lo demuestra, como decía Lo dijo en Gortari, campaña. con los hechos, por ejemplo, con las universidades. Volviendo a lo que decía Gortari ayer, había cosas como que ya Él ni dijo siquiera que es se el topo del discutían. Estado, ¿te acordás? Sí, y Y lo está cumpliendo. Sí, sí. No, pero además, viste que en esa época de conquistas, de cosas, todos pensamos que ya está. O sea, es lo mismo que ahora se pongan a discutir si el aguinaldo es un derecho adquirido o que puede... Un privilegio. Un privilegio que puede ser... O sea, pueden votar y que no se cobre más el aguinaldo también si quieren esto, ¿eh? O sea, todo está en juego, todo está en discusión, sería la palabra. Cosa que vos no discutías antes, che, hay una universidad, nosotros desde el interior, hay una universidad pública en Posadas, donde haciendo cálculo era mejor vivir en Posadas, estudiar en esa universidad, antes de que viajar todos los días a un pueblo, a una ciudad cercana, para estudiar otra carrera, y con los pasajes, viáticos, lo que sea, vos gastabas lo mismo. ¿Por qué? Porque acá teníamos una universidad pública nacional. Entonces lo único que pagabas, obviamente, era una inversión en tu educación también. Donde vivir, lo que comes, materiales para el estudio y la universidad gratuita, pero para acceso para todos, con el acceso para todos. Vinimos de todos lados en los 90. Yo me acuerdo cómo comenzamos todos, toda nuestra generación. Gente que venía de, no sé, Puerto Rico, de Andresito, de Iguazú. Todos tuvimos la misma oportunidad y estábamos en la universidad. Ahora, eso también está ante el juicio, porque si no le pagan a los docentes, no tienen presupuesto para funcionamiento, para pagar la luz o lo que sea de la universidad, obviamente que van recortando oportunidades. Nunca el conservadurismo ni la derecha significó desarrollo o crecimiento. Siempre fue un modelo recesivo. Y es lo que está Y es lo que pasando te ahora. venden, y ellos te venden lo contrario, sería, ¿no? Te venden lo contrario, porque cuando Milei, viste que él había dicho, como decís vos, que él estaba en contra de la educación pública y de la salud pública, pero que después publicó, después del balotaje publicó, de que él nunca había hablado y no iba a poner en tela de juicio eso, que está como patrimonio de los argentinos, educación y salud pública. Pero con los hechos está demostrando de que obviamente quiere llevar adelante eso, de que estudien solamente los que pueden, los que puedan bancarse. Y ahora todo está en discusión. Y lo más grave es que hay gente que no tiene para comer. Eso es el dato más importante. Y por más que todos los santos días te quieran instalar pavadas en la tele o instalando este tema, como dije, no es un tema que no es grave lo que estaba sucediendo con violencia de género, denuncia, etcétera, la desaparición de un niño de Corrientes que tomó opinión pública nacional, esto es lo más grave. Los demás se puede atender, es cierto, pero digo por qué hay que atender estos temas y contar lo que pasa. Porque si no, nosotros también somos cómplices de todo lo que quiere esconder este gobierno nacional. Y creo que primero somos seres humanos empáticos y que nos damos cuenta que la sociedad está pasando mal, está remándola como pueda y que el Estado
Estado Nacional tiene que hacer presencia en la salud, en la educación, en los alimentos y también en forjar oportunidades para que haya un mejor desarrollo y que no sea la desocupación lo que más preocupe a la gente. 17:38 en todo el país. Estamos aquí en Más Voces. 3765. 3765-160860 es el número de WhatsApp si nos quieren mandar un mensajito, o 4431-432. Buenísimo. Con esto hacemos una breve pausa. Escuchamos buena música.